Este lunes se convirtió en un lunes negro dado que los mercados sangraron muchísimo. Sí, no solamente el mercado de las criptomonedas cayó alrededor de un 20% en tan solo un día, sino también mercados como el norteamericano y el japonés tuvieron una caída abrupta. Es más, en una se registró una caída histórica que no se veía desde hace años, cayendo un 12.5%. Obviamente que esto afectó muchísimo nuestras inversiones, es más, perdimos miles de dólares en nuestras inversiones en criptomonedas, acciones argentinas y CDRs, y por eso investigamos a fondo el porqué de estas caídas. Bueno, en medio de esta investigación vimos de que no es nada raro o no es nada extraño lo que está pasando. Básicamente tiene su explicación y es muy lógica. Y déjame decirte que te la vamos a explicar de manera muy sencilla, dado que uno de los principales componentes de esta caída es una especie de arbitraje. Sí, estamos hablando del carry trade, que no es nada más y nada menos que un arbitraje entre distintas tasas de interés y también entre distintas divisas. Por ejemplo, podíamos pedir un préstamo muy barato en una moneda como puede ser el yen japonés. Vamos a suponer que pedimos un préstamo a tasa cero. Y esos yenes que nosotros pedimos prestados lo podemos swapear o intercambiar por otra moneda. Vamos a suponer que es el dólar. Entonces con esos dólares nosotros podríamos realizar una inversión, ya sea de renta fija y renta variable, donde me den un rendimiento más alto que el dinero que yo estaba pidiendo prestado. Entonces el arbitraje es muy sencillo. Básicamente pido dinero prestado a un precio barato y yo lo presto o realizo alguna inversión que me dé un interés más alto y así obtengo mi beneficio. El tema que para pedir prestado hay que poner en garantía muchísimos activos y acá viene una cuestión de liquidación, por ejemplo, o se conoce como call margin. Por lo tanto, te vamos a explicar de qué se trata esto. También, obviamente, esta caída está dado por el contexto norteamericano, también el contexto del mundo, donde cuestiones como aumento del tipo de interés, también depreciación del dólar respecto al yen japonés, aumento del desempleo, posibles conflictos bélicos, entre otras cuestiones muy importantes que están afectando negativamente no solamente nuestras inversiones, sino a casi todo el mercado. Bueno, realmente me estoy desvelando para traerte este video de manera muy fresca y además tengo que recuperar algo de los miles de dólares que perdimos por esta caída en los mercados. Es por eso que este video no va a ser gratis. Te vamos a tener que cobrar la jugosa suma de un buen like y una suscripción a nuestro canal, dado que no te cuesta nada y así me estás ayudando un montón. Una vez que pagaste el precio del video, vamos con el análisis de los mercados y también con la caída de nuestro portafolio de inversión. Bueno, acá podemos ver, por ejemplo, cómo perdimos en una de nuestras cuentas 604 dólares por la caída de Bitcoin y Ethereum. Obviamente en este exchange no tenemos todo nuestro portafolio de inversión, pero sí es parte. Y te mostramos nuestra pérdida, por ejemplo, en Binx. En cuentas como el Kraken perdimos 1.520 dólares. La verdad que es muchísimo dinero. Y te voy a mostrar en otras cuentas. Acá vamos a entrar a Binance y podemos observar que tengo la ganancia de 103 dólares en un día, pero básicamente es por la recuperación de los mercados. Pero vamos a analizar nuestro PNL en tiempo histórico. Vamos a poner una semana. Bueno, y acá en Binance, por ejemplo, podemos observar cómo perdimos muchísimo dinero, a pesar que parezca que ganamos en el PNL de un día, pero es simplemente por la corrección. Perdimos mucho dinero, que deben ser alrededor de 800 dólares. Y también en cuentas como en Bybit, nosotros tenemos parte de nuestro hold, dado que tenemos repartido en diferentes exchange y obviamente las wallets privadas no voy a mostrar, pero sí lo que tenemos dentro de las instituciones financieras. Y acá podemos ver la caída gigantesca que tuvimos en cuentas como Bybit, donde pasamos de tener 3.222 dólares a tener 2.845 dólares. No solamente en cuentas de exchange, sino también en cuentas como Inview, donde tenemos parte de nuestro hold. Sí es verdad que vendimos bastante, gracias a Dios tomamos ganancia en muchas de nuestras inversiones de acciones argentinas y CDR, como te lo mostré en distintos videos, pero también nos vimos afectados de estas pérdidas y la verdad que también perdimos muchísimo dinero. Y no tenemos nuestro hold solamente en Inview, sino que
también tenemos en cuentas como en Coco Capital, Balance e Invertir Online parte de nuestro hold y que también se vio afectado fuertemente con la caída del mercado japonés, que tuvo como consecuencias la caída de distintos mercados como el cripto, el norteamericano, el argentino, entre otros. Bueno, realmente no te muestro mi pérdida como para hacerme el pobrecito o decirte mirá lo que perdí o llamar la atención, sino que te muestro mi pérdida, que es algo para demostrarte que a mí me afecta muchísimo esta caída y por lo tanto obvio que la tengo que hiper mega investigar. Y de acuerdo a esa investigación decidimos realizar este video, dado que no vimos en ningún otro video que lo expliquen manzana por manzana a todo lo que está pasando, también lo de carry trade y también lo de call margin y también lo de la liquidación de los activos de garantía. Me llamó mucho la atención y creo que la mayoría de gente desconoce de qué se trata y es por eso que te lo vamos a explicar de forma muy clarita y también te voy a contar lo que yo tengo pensado hacer con esta caída. No significa que vos lo hagas, sino es lo que yo tengo pensado hacer. Bueno, nosotros contabilizamos toda la pérdida y te la vamos a mostrar después en nuestras hojas de cálculo de cuánto dinero estamos hablando, pero sí, son miles de dólares. Así que bueno, eso lo vamos a ver después al final del video y ahora quiero concentrarme en la explicación de lo que está pasando en el mercado japonés, en el mercado norteamericano y sobre todo en el mercado argentino. Bueno, acá nosotros podemos ver que estamos siendo víctimas de una gran caída en el mercado. Obviamente que primero cayó el mercado japonés y esto llevó una caída abrupta a las acciones norteamericanas, también a las acciones argentinas, pero sobre todo a las criptomonedas, que las destrozó. La verdad que no pensaba verme en este soporte de los 52.000, 53.000 dólares. La verdad que es una locura, pero bueno, vamos a ver qué está pasando. Creo que se dio por cuestiones como por ejemplo que Bitcoin el domingo se desplomó, algo no estaba anticipando de lo que iba a pasar, después que el mayor comprador de ETF de la bolsa de Japón es el Banco Central japonés. También eso nos dice lo riesgosa que es la economía japonesa, también a este carry trade que te dije en la intro, al arbitraje de tasas con distintas divisas y monedas, que esto también puede llevar a cabo a esto, a un margin call. Datos de desempleo, ralentización del crecimiento de valores tecnológicos, también todas estas cuestiones pueden llevar a un temor a una recesión y también esto se debe a que los mercados, sobre todo el mercado norteamericano, el mercado de las empresas tecnológicas, se lo veía muy mediocre en las últimas semanas. Cuando digo mediocre me hablo a su rendimiento del precio de la acción. Estaba bajando bastante y también formando un canal lateral y sabemos que entre más lateraliza se viene una mayor volatilidad, tanto para arriba como para abajo y esta vez fue hacia abajo. También recordemos que empresas como Intel o Microsoft entregaron balances y no fueron del todo positivos. Por eso también todo esto afectó de manera directa a los mercados. Bueno, la caída de Bitcoin fue lo primero que pudimos anticipar o lo primero que podíamos ver, que el lunes el mercado se iba a despertar muy bajista, pero nunca pensamos que iba a ser así, sobre todo el mercado japonés. Bueno, también déjame decirte que esta caída fue algo histórico, esta caída en la bolsa japonesa fue algo histórico y tenemos que retroceder hasta los años 1987, donde podemos visualizar que hubo una caída de ese nivel. Es la segunda más grande de la historia y con esto podemos observar que hay una correlación muy grande entre todos los mercados. Si baja de esta forma el mercado japonés, va a bajar de esta forma el mercado europeo, también el mercado norteamericano, por consiguiente el mercado argentino, y sabemos que los activos de alto riesgo como las criptomonedas son los que más van a caer. Esto se puede deber también a el riesgo no diversificable. Nadie podía anticipar de entrada una caída en la economía japonesa que iba a llevar a esta volatilidad. Por lo tanto, hay activos que son un poquito más susceptibles al contexto y a ese riesgo que no podemos diversificar, que no podemos cuantificar, y hay otros activos que no. Por ejemplo, las criptomonedas tienen un riesgo no diversificable muy alto y es por eso que se vieron tan afectadas con todo esto. Bueno, déjame que te explique el porqué de la caída de la bolsa japonesa y tiene que ver primero por la emisión de yenes japoneses que estaba realizando su economía, también por el contexto norteamericano
y también por lo que te mencioné de que el Banco Central es uno de los principales tenedores y compradores del ETF de Bitcoin. Por lo tanto, ahí estamos viendo de que tiene un riesgo muy grande. También hubo una subida en la tasa de interés, que esto también fue histórico porque estaba en cero la tasa de interés japonesa, y otras cuestiones son las que llevaron a la volatilidad del Nikkei, que es básicamente la bolsa japonesa. Además de eso, es que el dólar se estaba revalorizando respecto al yen japonés y ahora hizo totalmente lo contrario. Por lo tanto, no es una sola cuestión directa, es una sumatoria de variables la que llevaron a esta gran caída, pero creemos que empezó por una que es el carry trade. Bueno, como lo mencionamos anteriormente, es una de las mayores caídas de 1987, donde hubo aumento de la tasa de interés, caída abrupta de la bolsa japonesa y también aumento del desempleo. Todas estas cuestiones son las que llevaron a cabo una caída y ocasionaron el lunes negro. Bueno, ¿qué pasa con el tema del carry trade? ¿De qué se trata? Bueno, antes el interés de Japón era cero, el tipo de interés era cero, por lo tanto era muy barato pedir deuda en yenes japoneses. Entonces las grandes empresas y los grandes inversores, ¿qué hacían? Tomaban deuda en yen japonés y después lo intercambiaban en otra divisa como puede ser el dólar. Y con esos dólares, ¿qué hacían estas personas? Invertían en diferentes instrumentos de inversión, que pueden haber sido empresas tecnológicas del Nasdaq o empresas norteamericanas, también pueden ser las bancarias o pueden ser, por ejemplo, otro tipo de industria o bonos, inclusive en bonos norteamericanos, y también pueden haber sido las criptomonedas, donde si hacían este tipo de arbitraje de tasas, el rendimiento podía ser del 2 al 200%, depende qué activo iban a invertir obviamente y qué riesgo iban a correr. Pero acá viene lo complicado, había un aumento en la tasa de interés de Estados Unidos. Acá podemos ver cómo este último tiempo estaba aumentando y no tenían pensado bajarla, no había cambiado en nada. Entonces esto ya estaba provocando un gran temor en los mercados y se hablaba de una posible recesión de la economía de Estados Unidos. Podemos observar el tipo de interés, que no había cambio en estos últimos meses, por lo tanto se podía esperar algo muy negativo o una recesión. Bueno, no solamente la tasa de interés de Estados Unidos, sino podemos ver cómo la tasa de interés de Japón empezó a subir, y acá viene un gran problema donde dejó de ser rentable el carry trade. ¿Por qué? Porque si baja el yen japonés, si el yen japonés vale menos respecto al dólar, acá pongo que baja el yen japonés y acá pongo que el dólar sube, la deuda que yo pido, esto está simbolizado como la deuda, va a disminuir en términos de dólar, porque básicamente yo pido un préstamo en yenes a una tasa casi nula y encima yo tengo que pagar en yenes esa deuda. Y si el dólar vale más que el yen, se revaloriza el dólar respecto al yen, yo en términos reales tengo que pagar menos inclusivemente, y encima mi rentabilidad en las inversiones de la bolsa norteamericana la hice en dólares. Entonces ahí este arbitraje de tasas, el carry trade, es muy rentable y es lo que estaba pasando estos últimos años. Bueno, acá podemos ver el gráfico, cómo venía el gráfico del dólar respecto al yen japonés. Fíjense que lo ponemos acá el dólar como victorioso y el yen japonés como el perdedor, pero fíjense la ganancia que se tenía si se hacía ese arbitraje. ¿Por qué? Porque se estaba aumentando muchísimo el dólar o el precio del dólar respecto al precio del yen japonés. Pero, ¿qué pasó? Estos últimos tiempos el yen japonés cobró muchísima fuerza y podemos ver la caída de esta paridad de un 12,46%. Entonces, al ser el yen japonés el ganador, va a provocar que el carry trade no sea rentable, porque si aumenta el yen japonés, mi deuda en términos de dólares aumenta y encima yo los rendimientos los voy a tener en dólares, van a ser más chicos. Y acá viene un tema, que para que a mí me presten dinero, yo tengo que dejar activos de garantía, en garantía mejor dicho, y por lo tanto, si mis activos caen, o sea, por ejemplo, que dejamos acciones, vamos a suponer, y las acciones caen, me van a hacer lo que se denomina el call margin. Básicamente, acá es una llamada donde te van a decir que tenés que aumentar tu posición para tener esa posición o ese préstamo, entonces tenés que dejar más activos en garantía, y si no, corres riesgo de que te lo liquiden, y es lo que pudo haber pasado
mercado y también una gran liquidación de activos como acciones norteamericanas, bonos de Estados Unidos puede hacer caer muchísimo el mercado. Por lo tanto, un aumento en la deuda va a llevar a cabo ¿a qué? A que todos estos activos se conviertan en yenes. ¿Por qué? Porque tengo que pagar la deuda. Y básicamente esa conversión, estamos vendiendo todos estos tipos de activos, va a llevar a una caída del precio del dólar, de Bitcoin o las criptomonedas y de las acciones e índices norteamericanos. Bueno, acá está el tema del margin call. Básicamente acá nosotros ponemos en garantía al banco, o sea, al inversor, acá estamos nosotros, ponemos en garantía todos estos activos. Pero el banco que nos daba en este carry trade yenes. Y básicamente es lo que tenía el inversor. ¿Para qué? Para realizar más de este tipo de inversiones que le den una rentabilidad. Pero con este contexto eso iba a dejar de ser posible y también esa es una de las grandes cuestiones de la caída del mercado norteamericano. Bueno, entonces básicamente si caen los bonos, caen las acciones, los índices, criptomonedas y el dólar, yo básicamente tengo que poner más acciones, más bonos, más dólares, más criptomonedas para dejar de garantía y yo recibir ese préstamo. Bueno, acá esto es muy importante, analizar la bolsa japonesa y ver la caída gigantesca que tuvo. Básicamente la caída fue gigante. Ya lo vamos a analizar en el TradingView para verlo un poquito más de cerca. Pero hay cuestiones del contexto norteamericano que también ayudaron a que provoquen este lunes negro y ver una de las caídas más grandes de toda la historia de la bolsa japonesa. Básicamente un aumento y después estabilidad de la tasa de interés. Eso empieza a provocar muchísimo miedo en los mercados. Caídas de empresas muy grandes como Intel o Microsoft, donde presentaron balances y no eran los esperados, perdieron muchísimo de su cotización. Muchas estaban en máximos históricos, el Nasdaq se encontraba en máximos y tuvo una fuerte corrección por miedo a la recesión. Bueno, aumento en el desempleo, esto también empeora la situación y posibles conflictos bélicos, no solamente con lo que está pasando con Rusia y Ucrania, sino también puede ser que toda la crisis venezolana y el contexto de apoyo de, por ejemplo, de un régimen socialista contra un régimen capitalista puede provocar más miedo de algún conflicto bélico. Entonces estamos ante una situación muy vulnerable donde todas las variables llevaron a un gran miedo en el mercado y ese miedo de mercado llevó a una caída gigantesca en la bolsa japonesa y esa caída en la bolsa japonesa llevó una caída en todos los mercados. Básicamente un efecto en una sola cuestión, en una sola economía puede llevar a un efecto dominó y que caigan una tras otra. Bueno, ahora vamos a ir a los análisis del mercado y vamos a ver los gráficos más importantes para entender gráficamente lo que está pasando con el precio, no solamente la bolsa japonesa, sino también con los instrumentos de inversión más importantes para entender de qué se trata. Bueno, acá estamos viendo el gráfico de la bolsa japonesa, el índice, digamos, de la bolsa japonesa que se denomina Nikkei, creo que se pronuncia así, que básicamente lo buscamos acá en el TradingView. Acá podemos ver que está el gráfico y ya sabemos que es este. Bueno, podemos ver que en un solo día tuvo una caída gigante. Vamos a ver hasta dónde llegó la caída. Estamos hablando del 12.5% que después tuvo una leve recuperación. Pero no nos olvidemos que ya venía cayendo en 3 días un 21% y alrededor de una semana un 26%. Es muchísimo. Parece como si fuera una altcoin. Bueno, acá podemos ver que se detuvo en estos niveles donde era un antiguo techo y esto hace que sea un piso bastante importante de los 33,99. También podemos ver que llegó a un máximo en los 42.500 y ahora hay que ver qué hace. Bueno, por lo menos hubo un rebote bastante importante, se puede decir que hubo una pequeña recuperación del 9,45%, no es nada pequeña, bastante bien, y ahora está en niveles claves para saber qué rumbo tomar. Esto no significa que ya cayó y ahora estamos ante una tendencia bajista en la bolsa o la economía japonesa. No, para nada, o sea, puede tratarse de una recuperación de esta gran subida que estaba teniendo y simplemente está juntando fuerzas para rebotar más fuerte y tener mayores rendimientos. Pero la verdad que las caídas fue muy grande y el contexto no está ayudando mucho y ya no se puede hacer este carry trade que era una inyección de dinero muy grande en varias economías. Por lo tanto hay que ver cómo se va a solucionar todo esto y qué va a pasar. No te puedo decir de que va a subir ni que va a bajar. Obviamente que no puedo adivinar el futuro, pero sí puedo sacar mis conclusiones y la verdad
verdad que el mercado ahora está ultra, mega miedoso y por ahí yo soy un poco codicioso cuando el mercado tiene miedo. Además de esto, creo que es clave tener liquidez y esto puede representar una gran oportunidad. Bueno, analizando el gráfico de precio de Bitcoin, la verdad que es bastante similar. Fíjense que tuvo esa gran caída y una buena recuperación, donde en un solo día llegó a tener un retroceso del 15,8% y después tuvo una recuperación de más y menos que el 13,77%. O sea, se recuperó bastante, pero Bitcoin ya venía cayendo desde antes. Todo el fin de semana llegó a caer un 25%. Una locura. Pero lo bueno de esto es que no rompió todavía el canal lateral que está formando. Acá podemos visualizar que está formando un canal lateral bastante clave, pero si se encuentra en este piso que si lo rompe vamos a ir a los niveles de 46.000 más o menos, o podemos llegar a los 44.000. Vamos a trazar estos dos pisos que son los que se va a encontrar Bitcoin si rompe estos niveles. Hay que ver qué pasa. Obviamente que esto puede representar grandes oportunidades de compra, pero si rompe ya estos niveles, Bitcoin va a ir a parar a los $38.357, lo cual ya ahí tendríamos grandes pérdidas en nuestro portafolio de inversión. No todas fueron malas para nosotros, dado que tenemos una inversión que se beneficia por la volatilidad del mercado, que es Ubix. Como te mostré en un video anterior, teníamos una inversión en Ubix, no era muy grande, en la que ganamos realmente muchísimo dinero respecto al capital que invertimos. Ya vamos a hablar en otro video exclusivamente de esta inversión y cuánto ganamos, pero ganamos alrededor de un 70% con toda esta caída, porque lo compramos en niveles alrededor de los 11 y ahora se encuentra en los niveles de 19. O sea, ganamos muchísimo, la verdad, con este índice, pero no tengo grandes cantidades de dinero. Eran alrededor de $200 y ahora tengo $280 aproximadamente. Pero básicamente este índice se beneficia ante la volatilidad y caída de los mercados. Por lo tanto, por eso lo compré, porque fue una forma de resguardo. Es verdad que compré muy poquito, pero porque soy medio nuevo en esta especie de índice, entonces no quería arriesgarme, la verdad. Yo invierto donde conozco, pero sí me interesa hacer un video para mostrarte de qué se trata, dónde se compra también, muy importante, que ya lo mostré en un video, pero me gustaría repetirlo porque ahora podemos ver la utilidad de diversificar el portafolio de inversión de esta manera. Bueno, el mercado argentino podemos ver que sí cayó. Acá viendo la acción de Bima podemos ver que se encuentra en un piso clave de los 275 y llegó a unos máximos de 370. Bueno, se puede decir que paró justo en un piso clave y hay que ver si puede recuperar un impulso. Igual la caída no fue tan grande, la verdad. Podemos ver que en un día tuvo una caída del 7,44 y ahora está en 4% la caída, pero sí que venía de una pequeña tendencia alcista donde hubo una caída del 20%. Ahora acordate lo que subió el mercado argentino, porque llegó a subir un 85,5%. Por lo tanto, lo mismo que el mercado cripto, lo mismo con el mercado accionario de Estados Unidos. Esto no significa que la tendencia alcista haya terminado, sino que puede ser una corrección muy fuerte donde el precio agarre impulso. Ahora no quiero ser tan optimista, es una caída para prestarle atención, puede que sí sea el comienzo de una etapa bajista, hay que esperar confirmaciones, todavía es muy reciente todo esto, entonces hay que esperar. Bueno, y volviendo a la presentación, hay algo que me llamó muchísimo la atención y es que Warren Buffett se deshizo de muchísimas acciones de Apple, del 55,8% de las participaciones en acciones de esa empresa, y también vendió 505 millones de acciones de las tecnológicas, 115 millones en el primer trimestre y ahora 390 millones en el segundo. Comenzó a reducir su segunda mayor participación en Bank of America, deshaciendo de 3.800 millones de dólares en acciones del banco. Por lo tanto, esto también me llama la atención, dado que es uno de los mejores del mundo y sobre todo si hablamos a largo plazo, entonces que él realice una venta masiva de esa forma también me da un poco de miedo, también me llama la atención y se está quedando con liquidez. Y creo que en los momentos de crisis la liquidez es muy importante, dado que podemos comprar acciones muy buenas a precios maravillosos, y eso lo aprendí de Warren Buffett. Por lo tanto, hay que tener liquidez, tampoco hay que volverse loco, pero creo que esto se puede tratar de grandes oportunidades. Bueno, también déjame decirte algo. Yo me acuerdo cuando Elon Musk tuiteó de que era el mejor momento para invertir en Argentina, nosotros sacamos un video que decía lo contrario. El
peor momento para invertir en Argentina y nosotros ahí vendimos mucha parte de nuestro CDR y muchísimas acciones argentinas y tomamos ganancia. ¿Pero por qué? Porque estaba todo muy lindo en máximos históricos, estaba subiendo muchísimo, entonces preferimos tomar ganancias. Además, cuando aparece esto se puede tratar de un tipo de manipulación, entonces hay que tener mucho cuidado. Y esto me hizo acordar cuando Trump hace muy poquitos días salió a decir: gente, no vendan sus Bitcoin, Bitcoin es lo mejor que hay, así que guárdenlos y conserven su inversión en este tipo de activos. Y ahora cayó muchísimo. No quiero decir que esto lo manipulan para tener un beneficio o para hacer caer el mercado, sino que muchas veces cuando estas personas tan influyentes nos comunican algo, no hay que hacerles caso sí o sí, dado que son personas que primero apuestan o invierten, mejor dicho, a largo plazo y no le va a calentar una pérdida en su portafolio de inversión porque son ultra mega millonarios, y otra que si no está llegando la información tan fácil es para sospechar. Por lo tanto, siempre hay que pensar dos veces antes de meterse o salirse de los mercados. Bueno, creo que fue un resumen bastante práctico, bastante gráfico de todo lo que está pasando. Lo intenté explicar de la manera más sencilla y abordar los temas más importantes. Pero antes de despedirme, quiero mostrarte la pérdida en mi portafolio de inversión de criptomonedas, dado que se trata de muchísimo dinero y no quiero ser hipócrita con vos y mostrarte solamente cuando gano. Si nos dirigimos acá de portafolio de inversión, podemos ver que tenemos el portafolio total de nuestra tenencia en criptomonedas y podemos ver que ya en Bitcoin estamos teniendo una pérdida de 18%, en Ethereum una pérdida de 27,54%, en criptomonedas más volátiles como BIM una pérdida del 71%, en Cardano 52%, acá tenemos Fetch una pérdida de 75%. De Dera, en realidad acá figura una pérdida, pero vendimos casi toda nuestra tenencia, nos quedamos con muy poco dinero. En ese también hicimos un pequeño video mostrándote cuánto habíamos ganado. Al igual que otras criptomonedas, no es que no tomé ganancias, pero la verdad que son números muy rojos y estamos perdiendo nada más y nada menos que $3.875 en estos momentos, al momento de grabar este video, que realizamos una inversión de $12.587 y hoy en día tenemos 8.711 en cripto. Acá está la modificación de mi posición y también varias ventas y compras que realizamos, donde acá podemos visualizar que registré todo, pero esta es la tenencia actual. Si bien vendí bastante mi portafolio y también siempre que vendo lo digo, ya sea de acciones, también ya sea de CDRs o cualquier otro tipo de activo, también me quedé con gran parte de ellos. Es más, debo haber vendido un 20% y me quedé con el 80%. Por lo tanto, también te mentiría si es que solamente perdí. No, también gané, pero si empiezo a evaluar la ganancia con la pérdida, creo que perdí más de lo que gané. Pero esto no es para ansiosos y ya vamos a ver qué vamos a hacer en futuros videos. Así que bueno, gente hermosa, espero que este resumen te haya servido, espero que te haya servido este análisis. Capaz que no ves las cosas como yo, capaz que pensás distinto y está perfecto. Y capaz que tenés algo para agregar de todo lo que está pasando y me encanta saber tu opinión, dado que muchísimas veces mis suscriptores me dan información de primera. Bueno, gente hermosa, soy Santiago Amat y nos vemos en la próxima.